que hemos calculado los momentos de inercia con respecto a este par de ejes X, Y, ¿no es cierto? XG y Y sub G que pasan por el baricentro. ¿Cómo hicimos esto? Esto lo tienen, ¿no es cierto? Hicimos el cálculo de todo esto y calculamos cuánto vale el momento de inercia, ¿sí? Calculamos cuánto valen los momentos de inercia, a ver dónde están los resultados. Calculamos cuánto vale el JX, calculamos cuánto vale a ver, desde el principio. Calculamos cuánto vale el JX con respecto a este eje X y después por Steiner lo llevamos acá, ¿no es cierto? Desde aquí por Steiner lo llevamos aquí y después por Steiner, ¿no es cierto? De la otra figura, ¿sí? ¿Sí? Lo llevamos, ¿no es cierto? Con respecto al este eje Y. O sea, ¿qué quiere decir? Que hemos calculado, y de dos formas diferentes, el momento de inercia con respecto a los ejes, ¿dónde están? ¿Dónde están? Un momentito. Con respecto, permítame, cálculo por Steiner. mm, Hicimos, permítame, calculamos, ¿dónde están? ¿Dónde están? A ver, vamos a repasar todo este ejercicio, así lo ven. Nosotros calculamos, nos pedían cuánto vale el momento de inercia con respecto a este par de ejes que pasan por el baricentro, ¿sí? Y lo hicimos de dos maneras, ¿sí? Lo hicimos de dos maneras. La manera que les recomiendo hacer es la segunda manera. Primero que calculamos dónde está el baricentro, ¿sí? Y después, una vez calculado dónde está el baricentro, calculamos cuánto vale el momento de inercia de esta figura con respecto al eje que pasa por el baricentro. ¿Cómo hicimos? Por Steiner del B por H cubo sobre 12, llevamos aquí y lo llevamos al eje que pasa por su baricentro. Y lo mismo de la figura 2, por Steiner B por H cubo sobre 12 de este rectángulo, lo llevamos por Steiner, ¿no es cierto?, al eje que pasa por el baricentro. Y después los momentos centrífugos lo mismo. Habíamos dicho que una figura que tiene un eje de simetría, su momento centrífugo era igual a cero, pero tenemos que llevar por Steiner, ¿no es cierto?, a esta distancia, ¿no es cierto?, el A y el B, ¿sí? ¿De qué cosa? De esto de acá, ¿no es cierto?, que el momento centrífugo con respecto a un par de ejes cualesquiera, el momento centrífugo que pasa por su baricentro, más la superficie por la distancia que separa a ambos ejes, ¿sí? Entonces, primer paso, ¿qué es lo que tienen que hacer? Calcular el baricentro, ¿sí? Entonces, vamos a la figura que les he dado. Entonces, si quieren, aquí, calcular uno, calcular baricentro, ¿sí? Calcular el baricentro de esta figura, ¿sí? Obviamente ya saben, ¿no es cierto?, que cuando es una superficie que se resta, ¿no es cierto?, hay que hacer el momento estático que se resta, ¿sí? Por lo tanto, el primer paso es calcular dónde está el baricentro de esta figura. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? ¿Saben calcular el baricentro? Sí, ingeniero. Sí, Bueno, sí. ¿sí? Una vez tenemos el baricentro, ¿no es cierto?, que la ubicación de G, ¿sí?, el baricentro, que vale, no sé si está calculado en este ejercicio, aunque está, ya, ok, calcular el baricentro, primero.
Con respecto a ese baricentro, ¿no es cierto? 2, hay que calcular, lo voy a llamar Jx prima, ¿sí? Jy eh, para que le sea más fácil. JXG, JYG y JXGYG. Esos son los datos que tenemos que calcular. Es decir, necesito calcular el momento de inercia con respecto a este eje, ¿sí? XG, YG de toda la figura. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tomaré el rectángulo, tomaré el rectángulo y calcularé el momento de inercia con respecto a su propio baricentro, ¿sí? Entonces, para calcular el J, el JXG, ¿a qué será igual? Será igual, XG será igual a el JX1G, ¿no es cierto? En este caso de la figura 1, menos el J2, el J2 o el JX2G, ¿sí? Más menos el JX3G. ¿De acuerdo? ¿A qué será igual el J1G, ¿no es cierto? Con respecto a este eje XG, será el momento de inercia de la superficie del rectángulo por Steiner, por la superficie del rectángulo, por la distancia desde el eje X, lo que pasa es que aquí está muy pegadito, desde el eje X hasta el eje X, hasta el eje XG. ¿Se entiende eso? ¿Se entiende? Pregunto, si no se entiende, estamos mal. Sí, se entiende, ingeniero. Ya. De la misma manera, para la superficie 2. ¿Cuál es la superficie 2? La superficie 2 es este triángulo. ¿Cuánto es el momento de inercia de esta superficie del triángulo con respecto a un eje que pasa por su baricentro y por Steiner llevarlo al XG de la figura total? Ya sabemos, ¿no es cierto? Tenemos cuánto vale el momento de inercia de la superficie de un triángulo, la superficie de un triángulo, no está de este triángulo, pero lo demostramos, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Recuerda? No está aquí, lo demostramos al costado. Si no, lo demuestran y si no, está en el libro. Vamos a buscarlo en el libro, ¿ok? Se los muestro. Eso lo buscamos rápido. Capítulo 4. Capítulo 4. Este es.
Este es el baricentro. Y aquí están los momentos de inercia. Wow, no lo ubico, no lo ubico. Acá está. Acá está el momento de inercia de la superficie del rectángulo, ¿no es cierto? Que habíamos demostrado que valía B por H al cubo sobre 12. Momento de inercia de un triángulo, acá está el momento de inercia de un triángulo, ¿sí? El momento de inercia de un triángulo con respecto a que pasa por, un eje que pasa por, ¿dónde está un momentito? Un eje que pasa por su baricentro, JZ, JZ, ¿dónde está? Momento de inercia de un triángulo, ¿sí? Vale B por H al cubo sobre 4 con respecto a un eje que pasa por su vértice. Acá está demostrado. Vale B por H al cubo, triángulo. Vale B por H al cubo sobre 4. El momento de inercia con respecto a este eje Z que pasa por aquí. ¿De acuerdo? Y si yo quiero saber cuánto vale el momento de inercia que pasa por su baricentro, debería valer por Steiner, lo tengo que llevar a un eje que pasa por su baricentro. A ver, vea, voy a hacerlo rápidamente con el lapicito, ¿ok? Con respecto a este eje que pasa por el vértice, no puedo escribir. Con respecto a este eje, vale B por H al cubo sobre 4. Si yo quiero encontrar, voy a ir más bien a mi pizarra, ¿sí? Lo vamos a hacer acá. Por, por integrales, ¿sí? Por integrales se define, vamos a dibujar un triángulo de base B y altura H. Por integrales se demuestra que el momento de inercia con respecto a este eje que pasa por su vértice, ¿no es cierto? Por su vértice, Jx vale B por H al cubo sobre 4. ¿Por qué? Demostrado por integrales. La pregunta es, ¿cuánto vale el momento de inercia de esta superficie, triángulo, con respecto a un eje que pasa por su baricentro? Y es paralelo a su base, paralelo a su base. ¿Qué tengo que hacer? Aplicar teorema de Steiner. Teorema de Steiner me dice que el momento de inercia con respecto a un eje que pasa por su baricentro es igual al momento de inercia con respecto a un eje que pasa por una distancia cualquiera, un eje X cualquiera, más la superficie por la distancia al cuadrado. Entonces, por integrales ya hemos calculado cuánto vale con respecto a este eje X. Vale B por H al cubo sobre 12. Entonces, el momento de inercia con respecto
al que pasa por el baricentro será igual a Jx, que vale B por H al cubo sobre 12, sobre 4, perdón, más la superficie, ¿cuánto vale? B por H sobre 2, eso vale la superficie, por la distancia. ¿Y cuál es esta distancia? ¿Cuánto vale esto? ¿Cuánto vale eso? ¿Cuánto vale D? 2 tercios. 2 tercios. 2 tercios de H. Entonces, por 2 tercios de H al cuadrado. ¿Y cuánto me da esto? ¿Cuánto me da esto? Calculen, jóvenes, rápido. Esto tengo B por H al cubo sobre 4 más B por H al cubo, ¿cierto? H por H cuadrado me da al cuadrado. Esto va a ser 4 al cuadrado, 2 al cuadrado, 4. 4 dividido 2 me va a quedar 2. ¿Cuánto es esto? 2 tercios. No, 2 novenos. ¿Está bien? ¿Está bien? Sí, Y está por lo bien. tanto, esto va a ser B por H al cubo. Esto es 36 dividido 4 son 9. 9 y esto es 4 por 2 8 sobre 36. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Está bien o no está bien? Jóvenes, por favor. Sí, está bien. Está bien. Sí, está bien. Entonces, el momento de inercia de aquí para siempre, el momento de inercia de la superficie de un triángulo con respecto a un eje que pasa por su baricentro, ¿no es cierto? Vale B por H al cubo sobre 36. Entonces, ¿dónde estamos? Estamos, 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 ¿dónde está la figura? Estamos acá. Entonces, ¿cuánto valdrá el momento de inercia de la superficie de este triángulo con respecto a un eje que pasa por su baricentro? Fíjense, fíjense que este, yo tengo que tener con respecto a un eje que pasa por su base. Entonces, nuevamente voy a dibujar, ¿sí? Voy a dibujar. Entonces, yo tengo este triángulo y tengo que encontrar el momento de inercia con respecto a un eje que pasa por su baricentro. Pero con respecto a este eje horizontal, ¿sí? Y eso no lo hemos calculado. Pero yo puedo calcular el momento de inercia de este triángulo, de este de aquí, de este triángulo de aquí, con respecto a un eje que pasa por su baricentro y por Steiner, llevarlo al eje donde yo quiero. O sea, desde su baricentro de este triángulo, ¿sí? Por Steiner, porque ya tengo esta base. ¿Cuánto vale con respecto a un eje que pasa por su base? ¿Sí? ¿Cuánto vale con respecto a un eje que pasa por su base? No lo hemos calculado, ¿no es cierto? Lo vamos a calcular. Lo voy a volver a hacer aquí. Voy a volver a hacer acá un triángulo. ¿Sí? Esto es B y esto es H. Acabamos de calcular que el momento de inercia que pasa
por su baricentro, el JXG es igual a B por H al cubo. ¿Sobre cuánto? ¿Sobre cuánto? 36. 36. 36. Ahora, si yo quiero calcular con respecto a un eje X', ¿qué tengo que hacer? El momento de inercia con respecto a un eje cualquiera X', me dice que es igual al momento de inercia con respecto a un eje que pasa por su baricentro más la superficie por la distancia al cuadrado. ¿Sí? Como ya yo tengo con respecto a un eje que pasa por su baricentro, ¿sí? Con respecto a un eje que pasa por su baricentro, a ver, un ratito, no. ¿Dónde está el anterior que hicimos? Hay algo que no me gusta. Es que tengo tantas cosas hechas aquí, voy a borrar esto de acá. Voy a volver aquí. No sé qué ha pasado. A ver. Voy a cerrar esto ya, por favor, porque se me ha corrido todo acá en el Excel. A ver, voy a dejar de compartir un ratito a ver si lo puedo arreglar. ¿Ok? Voy a tener que cerrar nomás el archivo y cargarlo de nuevo. Geometría de las masas. Ok. Este de aquí se me ha desconfigurado el Excel. Ahora sí. Ahí está. ¿Sí? Ok. Entonces voy a volver a hacer el cálculo del triángulo, porque hay algo que no me está cuadrando. ¿Ok? De nuevo, vamos a dibujar un triángulo. Vamos a dibujar un triángulo. Vamos a dibujar un triángulo así, así y así. Esto es B, más gruesito. Esto es B y la altura H. De acuerdo a lo que vimos por integrales en el libro, vimos que el momento de inercia de la superficie del triángulo con respecto a un eje Z, por definición y por integrales, vale B por H al cubo sobre 4. ¿Ok? Volvamos aquí. Entonces, con respecto a un eje que pasa por aquí, que lo voy a llamar X, el JX vale B por H al cubo sobre 4. Con respecto a un eje que pasa por su baricentro, que será un eje XG, ¿no es cierto? El momento con respecto a un eje X por Steiner es el momento de inercia que vale con respecto a un eje que pasa por su baricentro más la superficie por la distancia al cuadrado, ¿sí? Y esto es con respecto al XG, JXG, despejando de aquí
va a ser jx menos f por d al cuadrado, ¿sí? Y ahora el jxg va a ser igual a b por h al cubo sobre 4, que es el que tenemos demostrado por integrales, menos f, que es b por h sobre 2 por la distancia, por la distancia, por la distancia que decíamos esta de, que es igual a 2 tercios de h, ¿sí? 2 tercios de h. Entonces, por 2 tercios de h al cuadrado. Entonces, por 2 tercios de h y esto al cuadrado. ¿Y esto cuánto me da? Me da, esto es b por h al cubo sobre 4 menos b por h al cubo sobre cuánto. ¿Sobre cuánto? Sobre esto de aquí es 4, divido 2, me queda, esto es 4, me queda un 2 aquí y aquí me queda un 9, ¿sí? Y ahora Sí. esto es igual a esto que va a ser 36, que es 9, menos 4 por 2, 8, me va a dar 1, b por h al cubo sobre, sobre 36. Estaba bien, ok, muy bien. Hasta ahí vamos bien. Tenía la duda. Ahora, ¿cuánto vale, no es cierto, si el momento de inercia con respecto al eje que pasa por su baricentro vale b por h al cubo sobre 36, ¿cuánto vale el momento de inercia con respecto a un eje que pasa por su base? A este eje lo voy a llamar, a este eje lo voy a llamar x'. Entonces, por Steiner, y esta distancia de aquí, que lo voy a llamar de prima, es igual a h sobre 3, ¿no es cierto? Por lo tanto, el momento de inercia con respecto a un eje, lo voy a volver a repetir aquí para que quede claro. Esto es B, esto es H. El momento de inercia con respecto a este eje que pasa por aquí, JXG, vale B, hemos demostrado, por H al cubo sobre 36. Y ahora, con respecto a un eje que pasa por su base, que lo voy a llamar X', el JX' por Steiner va a ser JXG más XG más F por D' al cuadrado. Y este de prima es este prima de aquí, de prima. ¿Sí? Por lo tanto, por lo tanto, por lo tanto, el JX' va a ser igual a B por H al cubo sobre 36, que vale con respecto al eje que pasa por el subbaricentro, más B por H sobre 2, por, y en este caso, un tercio de H elevado al cuadrado. Y por lo tanto, el JX' va a ser igual a B por H al cubo sobre 36 más B por H al cubo sobre ¿cuánto? Sobre, esto va a ser 9 por 2, 18, ¿sí? 18. Y por lo tanto, esto va a ser B por H al cubo sobre 36 más 2 veces
B por H al cubo sobre 36, ¿cierto? Si estoy multiplicando por 2 y por lo tanto esto va a ser igual, lo pongo acá, va a ser igual a 3 sobre 36 B por H al cubo. En definitiva, esto es igual a B por H al cubo sobre 12. ¿Estamos? Entonces, el momento de inercia de la superficie de un triángulo con respecto a un eje que pasa por su base vale B por H al cubo sobre 12. Con respecto a un eje que pasa por su baricentro, vale B por H al cubo sobre 36. Y con respecto a un eje que pasa por su vértice paralelo a la base, vale B por H al cubo sobre 4. ¿Está claro eso? Muy bien. Volvamos ahora, volvamos ahora a nuestro ejercicio. Entonces, si yo quiero calcular el momento de inercia de este triángulo con respecto a un eje que pasa por este baricentro, ¿sí? Como no tengo con respecto a un eje que pasa por su baricentro y es perpendicular a la base, lo voy a dividir en dos triángulos. Lo voy a dividir en un triángulo como este y voy a decir, yo conozco cuánto va el momento de inercia con respecto a de este triángulo, con respecto a este eje que pasa por el baricentro. Sí, señor, vale B, su base, por la altura al cubo, sobre 36. Y por Steiner lo llevaré, ¿no es cierto?, al eje que yo quiero, que es el eje que pasa por el baricentro. Y el de abajo será lo mismo, o sea, será 2 veces lo que me calcule esto. ¿Se entendió ahora? Sí, Pedro, se entiende bien. ¿Se entiende, no es cierto? Entonces, el momento de inercia de toda esta superficie es igual al momento de inercia del rectángulo que por Steiner, con respecto a su propio baricentro, y que por Steiner lo llevo al eje que pasa por el baricentro. El momento de inercia que tengo que restar, el momento de inercia de todo este triángulo, será 2 veces el momento de inercia de este triángulo que por Steiner estoy llevando desde su baricentro hasta el eje que pasa por su baricentro de la figura total. Y me queda el del círculo, que también lo tengo que restar. ¿Cuánto vale el momento de inercia de la superficie de un círculo con respecto a un eje que pasa por su baricentro? ¿Cuánto vale? Vale B, no, perdón, vale pi por diámetro a la cuarta sobre 64. ¿De dónde sale eso? De demostrar, ¿no es cierto? Por integrales. Si yo me voy acá al libro, acá tiene la demostración, ¿no es cierto?, de cuánto vale el momento de un círculo con respecto a un eje que pasa por su baricentro, que es B por H al cubo sobre B por H al cubo sobre 64. ¿Ok? Entonces, vuelvo aquí. Entonces, pi por diámetro a la cuarta sobre 64, desde este eje de su baricentro lo tengo que llevar por Steiner al eje que pasa por el baricentro de la superficie total. Y de esa manera, ¿qué voy a tener? Voy a tener el momento de inercia, ¿sí? A ver, permítame si puedo borrar todo esto. No me agarre el borrador. Vamos así con el mouse. Agarre.
Con eso, qué hemos obtenido? Con eso hemos obtenido el momento de inercia de la superficie de, de esta figura, ¿sí? Con respecto al eje, con respecto al eje JXG, con respecto a este eje. Lo mismo hacemos con respecto al eje que pasa por el baricentro, el eje Y sub G, al eje Y sub G. ¿Cómo vamos a hacer el del rectángulo con respecto a su propio baricentro, que por Steiner, voy a hacer un poco, con respecto al baricentro de la superficie del rectángulo, que por Steiner, ¿no es cierto?, que va a ser la base esta por la altura esta al cubo sobre 12, ¿sí? Al cubo sobre 12 de este rectángulo con respecto a este eje, base, en este caso la base esta por altura al cubo sobre 12, y por Steiner lo llevo aquí, al eje Y, al eje Y sub G. La del triángulo, la del triángulo, la del triángulo, ¿qué será? Conozco el momento de inercia de la superficie de este rectángulo con respecto a un eje que pasa por su base. B por h al cubo sobre 12, acabamos de demostrarlo. ¿Sí? No, perdón, con respecto a su propio baricentro. ¿No es cierto? Con respecto a su propio baricentro, vale B por h al cubo sobre 36. Y por Steiner lo llevamos, ¿no es cierto?, al X sub G, al Y sub G, perdón. Y de la misma manera, el momento de inercia de la superficie de este círculo, que vuelva a valer B por pi por diámetro a la cuarta sobre 64 con respecto a este eje, por